La vida está llena de paradigmas y muchas veces no nos atrevemos a cuestionarlos. Pensamos que hay un orden para todo y no se debe cambiar. Por ejemplo, ¿quién nos dijo que la entrada se sirve antes del plato fuerte? ¿O que la belleza debe seguir un estándar? ¿Quién dijo que los hombres no lloran? ¿O que las mujeres deben quedarse en casa cuidando a los niños? ¿Que trabajar 40 años en un mismo lugar es sinónimo de progreso? ¿O que para triunfar, primero hay que estudiar y después trabajar? Nos dijeron que si algo funciona, lo dejemos igual, cuando en realidad siempre hay oportunidad para mejorar. Que la educación no puede cambiar, o que para empezar a estudiar, debes esperar a enero. Ha llegado el momento de hacer las cosas de manera diferente, de desafiar lo establecido y contribuir con la sociedad. El futuro te espera en la universidad que lo tiene todo. Somos la Universidad Panamericana. Aquí si tú quieres, puedes. Buenas noches. Bienvenidos a un webinar más de parte de Universidad Panamericana en alianza con Faculty Commons. Soy Miguel Ángel Franco, decano de la Facultad de Educación Virtual de Universidad Panamericana, una facultad recién creada que se ha venido conociendo como UPANA Virtual. Somos la parte de la universidad que tiene a cargo todos los programas full virtuales y que le damos todo el soporte a las demás carreras presenciales en la parte de carreras o de cursos en línea. Para nosotros ese es un honor en lo personal darle la más cordial bienvenida a todos los participantes. Tenemos conocimiento que hay docentes, estudiantes, que están interesados cada vez más en la formación continua, en su propio desarrollo profesional, porque sabemos que un tema como el que el día de hoy va a desarrollar nuestro invitado muy especial, el doctor Philip Bishop, que se denomina Pedagogía, el arte de enseñar, como una guía para la enseñanza efectiva o para la efectiva enseñanza. Creemos que va a dejar en nosotros muchas herramientas desde el punto de vista pedagógico, didáctico, que puedan orientarnos en realizar buenos procesos educativos a nivel de aula, a nivel de la propia familia, a nivel de cualquier contexto donde podamos nosotros incidir en el mundo de la enseñanza efectiva. Así es que sean muy bienvenidos y dejo con ustedes a la magíster Ishmokane Cabrera de Chamalé, que es la representante de Faculty Commons, como para que ella tenga bien presentarnos a nuestro experto educador, al doctor Bishop. Por favor, Ishmokane, sea bienvenida. Muchísimas gracias por acogernos en su universidad. Faculty Commons es una organización de catedráticos universitarios y nuestro propósito en Faculty Commons Guatemala es promover la enseñanza de principios y valores, pero también apoyarnos los docentes unos a otros, ¿verdad? Así que la idea es que tengamos una plataforma también para que podamos exponer los conocimientos que hemos adquirido a lo largo de nuestras vidas. Así que, señores docentes, Faculty Commons es un hogar para ustedes, para que ustedes también puedan colaborar y puedan exponer sus ideas. En esta noche tenemos con nosotros al doctor Phil Bishop. Él es graduado de la Academia Naval de los Estados Unidos y de las universidades James Madison y la Universidad de Georgia. Es catedrático de la Universidad de Alabama. Enseñó en el Virginia Military Institute y en Liberty University. Sus áreas de investigación son fisiología de la indumentaria, fisiología térmica y recuperación del entrenamiento deportivo. Además, es experto en traumas por suspensión. Tiene 200 publicaciones arbitradas y más de 350 presentaciones profesionales. Además de esto, es mentor de 52 estudiantes de maestría
como asesor de tesis. Es científico visitante en el Centro Espacial Johnson de la NASA, profesor visitante de la Academia Militar de los Estados Unidos. Es investigador visitante en el Centro Nacional de Deportes de Invierno de Suecia y se desempeñó en la Universidad de Botswana en el 2013 como Fulbright Fellow. Ha visitado más de 62 países. Es autor de 2 ediciones y coautor de un libro que se llama Fit Over 50. El Dr. Bishop imparte conferencias con frecuencia en los Estados Unidos y en otros países. En esta noche, él nos va a acompañar y nos va a transmitir el tema Pedagogía, el arte de enseñar, guía para la enseñanza efectiva. Para mí es un gusto presentarlo ante ustedes y dejarle el tiempo. Phil. We could get the slides up, we'll begin. Si podemos poner las diapositivas, vamos a iniciar. And I know we have some students today, and so welcome students. But for students and for professors, feel free to interrupt and ask questions on the chat at any time. I want to answer your questions most of all. Okay. Bienvenidos estudiantes que están el día de hoy con nosotros. También sé que tenemos algunos catedráticos universitarios con nosotros presentes. Yo quisiera, por favor, que si tienen alguna duda o alguna pregunta, lo vayan poniendo de una vez para poder ir solventándoles esas dudas, que eso es una de las razones principales para estar con ustedes el día de hoy. I am so happy to have this opportunity because the 1 meter square in the front of the classroom is the most influential real estate in the world. Estoy muy contento de estar el día de hoy con ustedes acá, ya que el metro cuadrado que tenemos en una clase frente a los estudiantes es el pedazo de tierra más valioso que hay dentro de nuestro salón. And I hope that some of the students with us tonight will want to become professors. Y espero que algunos de los estudiantes que tenemos acá el día de hoy quieran convertirse en catedráticos. Let me tell you a little bit about myself, why I love teaching students. Les voy a contar un poco acerca de mí y por qué a mí amo trabajar con estudiantes. Tengo 40 años de experiencia. I have 40 years teaching. 48 years of marriage. 48 años de matrimonio. 5 hijos. 5 hijos. And I am a disciple of the greatest teacher who ever lived, Jesus the Christ. Y soy discípulo del maestro más importante que vivió, Jesucristo. Siguiente diapositiva, por favor. All right, tonight I want to try to cover 7 aspects of teaching. And again, I'm glad there's students here because I hope that you will chime in and give me your opinions too. Y el día de hoy vamos a tratar la temática de 7 aspectos prácticos que todo docente tiene que tomar en cuenta para una enseñanza efectiva. Y me alegra que hayan estudiantes para que ustedes también puedan ver esta perspectiva. All righty. We started this a month ago talking about effective teaching. And teaching is one of the hardest things I've ever tried to do. And the first thing we have to do is be creative. Iniciamos esta primer temática hace un mes con la enseñanza efectiva. Y realmente enseñar es uno de los artes más difíciles que hay, que yo he tenido que hacer. Y vamos a iniciar con la enseñanza efectiva, con el primer punto que es ser creativo. God has gifted every one of us in a different way. And so with creativity, you can use your gifts from God to be even more effective as a teacher and a student too. Dios nos ha dado diferentes talentos
y habilidades, y una de estas es ser creativo. Y entonces puedes utilizar esta creatividad, este talento dentro de tus clases, dentro de tu salón. And the best teacher is also a very, very good student. So we want to investigate different focuses for our teaching. Y nos vamos a dar cuenta que los mejores docentes, los mejores catedráticos son también los mejores estudiantes. Entonces vamos a ver diferentes perspectivas en esta enseñanza. We want to be constantly asking ourselves questions. What will be interesting for our students? What will be boring for our students? Queremos siempre estar preguntándonos a nosotros mismos, constantemente preguntándonos qué es lo que es interesante para nuestros estudiantes o qué es lo que les parece aburrido a nuestros estudiantes. And how do we take something that might be boring to our students and make it interesting? ¿Y cómo podemos tomar algo que puede ser aburrido para nuestros estudiantes y convertirlo en algo interesante? And for example, I taught statistics to non-mathematical students for much of my career. Por ejemplo, yo impartí la clase de estadística para estudiantes que no eran para nada matemáticos durante mi carrera profesional. And so one of the things I did that worked out very well was I invited a student from 5 years back to come to the class. Y algo que yo hice que me sirvió es que invité a un estudiante que había estado conmigo hacía 5 años y lo invité a estar partícipe y dar la clase. And I would ask them this question: how do you use the material that I'm teaching in this class in your work every day? Y yo le hacía la pregunta a este estudiante: ¿cómo utilizas el material que yo te enseñé hace años durante tu trabajo el día de hoy? And so this former student was very effective at convincing my new students that this material was very useful. Y este estudiante era muy bueno para convencer a los estudiantes nuevos, este estudiante que yo había tenido, para convencerlos a ellos de que ese material que iban a aprender iba a ser muy, muy funcional para ellos. And my students would tell me this was one of the best classes ever. Y mis estudiantes me decían a mí, esa es una de las mejores clases. And as a professor, as a student of being a professor, I have to ask myself, what are the best opportunities for teaching and for learning? Y como estudiante que fui, como catedrático también me tenía que preguntar cuáles son las mejores oportunidades para aprender. And my students knew that I was prepared to meet with them, prepared to teach them, prepared to try to hold their interest. Y lo que yo hacía era que yo tenía que estar preparado para acercarme a sus intereses, para estar presente para sus intereses, para estar presente para ellos. Tenía que estar preparado. And so when I could tie what I was teaching to social media on the internet, or to something on the television, or to something in the newspapers, students knew that this was real material. Cuando yo lograba enlazar mi material con las redes sociales, con lo que salía en la televisión, mis alumnos se daban cuenta que mi material era real, podían usarlo. And I tried to take the latest investigations and relate those investigations to our course that we were teaching. Y yo trataba de buscar las investigaciones más recientes que hubieran y enlazarlas con mi material. And I like to use visual helps for some of my students. Visual is very important for many students. Y yo también trataba de tener apoyo visual porque para muchos estudiantes el apoyo visual es muy importante. For example, when I taught about the heart, I brought a heart into class so people could touch it and see the valves and see exactly what a real heart looks like. Cuando yo estaba, por ejemplo, enseñando acerca del corazón, yo traía un corazón a la clase
y les enseñaba las válvulas del corazón para que ellos tuvieran esa experiencia con un corazón de verdad. Siguiente, por favor. Now, here's something for the professors, but I think students will benefit also. This is called the Taxonomy of Bloom. Y esto es algo para los catedráticos, pero también los estudiantes se van a beneficiar mucho de conocer esto. Esto se llama la taxonomía de Bloom. And it has levels. The lowest level of learning, the lowest level of knowledge, according to Bloom, is knowledge of facts. Y esto va en una pirámide y la base, la más básica, es acerca de los hechos. Now, with the smartphone, we don't need to teach facts nearly as much as we once did. Ahora, con los teléfonos inteligentes, ya no necesitamos enseñar hechos como lo teníamos que hacer antes. So if you want to look up facts about the size of the earth, the diameter of the earth, go to your smartphone and you know that fact. Así que si quieres buscar, por ejemplo, información o hechos como el tamaño de la Tierra y cuestiones así, lo único que tienes que hacer es entrar a tu teléfono y buscarlo. Ahí tienes los hechos. The next level above facts is understanding, and that's where professors can really help. Y el segundo peldaño de esta pirámide es lo que también muchos catedráticos se pueden beneficiar de esto, que es la parte de comprender. The next level above comprehension is where Bloom says real learning begins. The next level above comprehension is application. Y el siguiente nivel después de comprender, según la taxonomía que decía Bloom, era donde empieza realmente el aprendizaje y es en la fase de aplicar. And so in the COVID pandemic, for example, how many cases are there? Well, that doesn't mean much, but if we understand that and if we can make applications because of the number of COVID cases, now we're really doing something important. Y por ejemplo, ahora con la pandemia podemos saber que existen muchos casos, pero solo saber eso no hace mucho. Pero si ya podemos aplicar y poder utilizar esa información de cuántos hubieron, eso sí realmente podemos tratar de aplicarlo. And the next level above application is analyzing. Y el siguiente nivel después de aplicar es el de analizar. And above analysis is evaluation. Y arriba del análisis es evaluación. And the highest level in some thinking is creation. When we can create new information, new ways of doing things, that is the highest level of thinking. Y el nivel después de evaluar es crear, cuando podemos crear nueva información, cuando podemos crear nuevos productos de aprendizaje. Ese es el nivel más alto del aprendizaje realmente, el nivel más alto de creación, de pensar. And so for professors, I encourage you to help your students get to these higher levels of application, analysis, evaluation, and synthesis. Y para los docentes, yo les animo y les digo que por favor traten de llevar a sus estudiantes a estos niveles de aplicar, de analizar, de evaluar, de poder crear algo. Now these build on one another, so you can't skip right to the top, but have the highest level always in mind when you're teaching and putting classes together. Y obviamente en esto no puedes pasar un nivel sin haber pasado el siguiente, pero siempre cuando estás enseñando debes tener en mente que al que quieres llegar es el de crear, el más alto. Siguiente, por favor. All right. In helping people, we talked about different styles of learning, and one of the styles of learning is seeing. I'm a learner who has to see things. Y cuando estábamos hablando acerca de diferentes estrategias de enseñanza, también estábamos hablando acerca de las inteligencias múltiples y cómo también hay muchas personas que son visuales y cómo las cuestiones visuales, las herramientas visuales les pueden ayudar. So my friends in Guatemala went to some trouble to help me give you these visual aids tonight
which are very helpful for me. Así que mis amigos en Guatemala hicieron un gran trabajo para poder presentar, por ejemplo, esta ayuda visual que yo estoy usando para que también ustedes se beneficien de esto. And they help people who learn visually like me, but they also can create interest. Y no solo es para apoyar a gente que necesita este apoyo visual, como yo, por ejemplo, pero también para crear interés. And sometimes they take a lot of preparation, like tonight's presentation, but just to bring a heart into class didn't take very much preparation at all. Y por ejemplo, tener algo así como esta presentación hoy tomó mucho más tiempo, pero también, por ejemplo, traer un corazón a la clase yo no tenía que hacer mucho. So anytime we can show people things, that will help at least some of our students. Y cuando podemos hacer esto, y por lo menos poder darles algún tipo de ayuda visual, podemos ayudar a nuestros estudiantes. Siguiente, por favor. Now, another thing that helps is learning to ask questions of our students. Algo que también puede ayudarnos es aprender a hacerles preguntas a nuestros estudiantes. And for the students that are listening tonight, one of the best things you can learn how to do is how to ask questions. Y para los estudiantes que nos están viendo ahorita, una de las habilidades más importantes que pueden aprender es aprender a hacer preguntas, cómo hacer buenas preguntas. Now, of course, in my opinion, Jesus was the greatest teacher, and so many times Jesus asked questions. Y para mí, por ejemplo, Jesús fue uno de los del mejor maestro que hubo, y él sabía cómo hacer preguntas. And so if we ask questions of our students, we can help them think, we can wake them up, and we can create interest. Y entonces, de esta manera, podemos también generar y crear interés en nuestros estudiantes. When I taught classes, my students knew every class I would call on them at least one time, every student in the class. Y cuando yo estaba dando clases, todos mis alumnos, cada uno de ellos sabía que en algún momento yo le iba a hacer una pregunta. And I tell students, if you ask questions, it slows me down, which is good for you. Y yo le decía a mis estudiantes, cuando ustedes me hacen preguntas a mí, eso me hace más lento porque obviamente hay que responder y entonces eso es bueno para ustedes. And if I can get a student to ask me a question, then I know that I can, what they're interested in, and I can pursue their interests. Y cuando un estudiante hacía una pregunta, a mí me servía porque me demostraba en qué tenía interés y entonces yo podía también darle una respuesta y saber y conocer para adentrar más en ese interés que tenía. And so if I ask students questions, I will be able to understand if they're comprehending, if they have clarity in the topic. Y cuando yo le hacía preguntas a mis estudiantes, también yo podía saber si estaban comprendiendo, si tenían claridad acerca de la temática que estábamos platicando. Now, let me tell you, there's a proper way to ask students questions. Ahora déjenme contarles, hay una manera apropiada para poder hacerles preguntas a nuestros estudiantes. So you ask your question, and then you have a pause and give people time to think. Entonces, lo que haces es, haces tu pregunta, lanzas tu pregunta, pero das un tiempo, una pausa para que la gente pueda realmente empezar a analizar la respuesta. And then you're going to choose someone by name. And Y luego vas a escoger a alguien por nombre. And you're going to look for someone who looks like they know the answer, someone who's smiling or someone who's suddenly they look like they know the answer, because it's best if they know the correct answer. Y vas a tratar de buscar a aquel estudiante que se ve con una sonrisa como de que sabe la respuesta, que tú puedes leer en su rostro que sabe la respuesta correcta, y a ese alumno vas a escoger. And if you call students by name, they like that.
Y si tú llamas a los estudiantes por nombre, a ellos les gusta esto. Siguiente, por favor. Now, professors, never embarrass a student, no matter how bad the answer may be, make it into a correct answer. Y un catedrático nunca debe avergonzar o humillar a sus estudiantes, sino que cuando da la respuesta, si esta no es correcta, debe intentar volver esa respuesta que el estudiante dio en una respuesta correcta. So if a student gives a very bad answer, all you do is give the correct answer and attribute it to them. Y lo que puedes hacer es, si un estudiante da definitivamente una respuesta que es totalmente incorrecta, puedes devolver tú la respuesta correcta y atribuir como que el alumno es lo que trató de decir. And so sometimes you ask a question, the student doesn't know, just ask a different student who's more knows the right answer. Y cuando tú haces una pregunta, por ejemplo, y sabes que el estudiante no la va a saber, trata de preguntarle al estudiante que tú crees que sí lo va a conocer. But never humiliate a student in class. Pero nunca vayas a avergonzar a un estudiante en clase. Próxima, por favor. All right. I think, and I'd be curious what students think, but I think anytime we can get an emotion from students, we've helped the learning. Y yo voy a platicar acerca de esto, pero quisiera también saber lo que los estudiantes piensan. Pero yo creo que cuando nosotros logramos sacar una emoción de los estudiantes, hemos llegado y los hemos tocado en algún sentido. Let me give you a quick example. This really happened. I was talking to some professors at another university in the USA, and I mentioned my hypothesis that emotion was a good thing. Yo estaba dialogando con algunos catedráticos de otras universidades de los Estados Unidos y estábamos hablando y yo les dije mi hipótesis, que yo pensaba que las emociones eran algo bueno. And one of the professors there became very emotional and said, no, that's wrong. That goes against everything I've been taught. Y uno de los catedráticos que estaba ahí me dijo, no, eso va en contra totalmente de lo que a mí me han enseñado. And so I gave a little defense of my position, and then I left to go back home about 6 hours away. Después de esta conversación, yo me tuve que regresar a mi casa aproximadamente a unas 6 horas de distancia. 2 weeks later, this same professor went to the person in her university who had invited me and said, I've been working on this for 2 solid weeks. I'm more convinced than ever that Bishop's hypothesis is wrong. Y después de 2 semanas, este catedrático con el que había estado platicando fue con la que me invitó a mí a participar con ellos y le dijo, estoy 2 semanas, estuve trabajando mucho y tratando de probar que la hipótesis que tiene Bishop es incorrecta. And so my friend said, no, you have just made his point perfectly because he stirred up emotion in you. Look how much work you put into this. Y él le dijo, la verdad es que con lo que estás haciendo y con lo que hiciste, probaste que su punto era cierto. Mira la emoción que te provocó y la emoción que te provocó te hizo enfocarte en querer dar un resultado. And my hypothesis number 2 is that even if we can make a student mad, like the professor, that may help our teaching, but you have to be very, very careful with making students angry. Y mi segunda hipótesis es, si generas una emoción que sea como el enojo, eso también puede ayudar a tus estudiantes a crecer. Obviamente debes de tener mucho cuidado en cómo o de qué manera estás haciendo enojar a los estudiantes. Siguiente, por favor. We need to be constantly evaluating what we are doing. Tenemos que estar evaluando constantemente lo que nosotros hacemos. Am I an adversary to my students or am I a help, an aid to my students?
¿Soy más un adversario de mis estudiantes o soy ayuda, un aliado con ellos? I want my students to have the idea that we are learning together. We're colleagues, not enemies. Yo quiero que mis estudiantes tengan la idea de que nosotros estamos aprendiendo juntos, que somos colegas, no que somos enemigos. I want to take very complicated things and make them very simple for my students. Quiero tomar cosas que son complicadas y complejas y volverlas simples para mis estudiantes. I love students, and I want my students to work with me to maximize their learning. Yo de verdad amo a los estudiantes y quiero que los estudiantes trabajen conmigo para potencializar todo lo que ellos tienen y puedan avanzar en su aprendizaje. And professors, students know whether or not you love them, whether or not you care for them. And my desire for you is that you would learn to love your students. That will make you very effective. Y esto es para los catedráticos. Yo quisiera que ustedes de verdad aprendan a amar a sus estudiantes. Los estudiantes saben cuando un profesor, un catedrático realmente se ocupa por ellos, los ama. Y yo quisiera que ustedes logren esto para que los estudiantes puedan aprender mejor. Siguiente. All right. I have to be asking myself, am I putting enough effort into this? Tengo que preguntarme a mí mismo, ¿estoy poniendo realmente todo mi esfuerzo en esto que estoy haciendo? For example, I taught a wellness course to my university students. Por ejemplo, yo les di un curso de bienestar a mis estudiantes. And with older people, they are concerned with living a long time. But with younger people, they're never going to die. Y con la gente adulta, la enseñanza era cómo poderse cuidar para estar mejor después. Y con los más jóvenes, la enseñanza de ellos era como, nunca nos vamos a morir, nunca nos va a pasar nada. So I shifted my focus from death to relieving stress. Y entonces yo cambié mi enfoque de morir a cómo aliviar el estrés, cómo quitar el estrés. And so constantly asking yourself, how can I see this from a student's perspective? How can I be more effective? Y yo constantemente estoy viendo desde la perspectiva del estudiante cómo puedo ser más efectivo con esto que estoy enseñando. What can I do better? Can I do different methods? Small groups, problem solving, laboratories, bringing a real heart to class. What can I do? Y constantemente me estoy preguntando qué puedo hacer para también mejorar mi propio sistema, cambiar alguna metodología, hacer grupos pequeños, hacer algún tipo de laboratorio, traer un corazón a la clase para que ellos puedan, o sea, ¿qué más puedo hacer para volverlo una realidad para ellos? Próxima, por favor. All right. Communication is part of teaching. It's not all of teaching, but it is an important part of teaching. La comunicación es una parte de la enseñanza, no es la enseñanza completa, pero es una parte muy importante de la enseñanza. In communication, there's 3 parts and 3 places for errors. En la comunicación hay 3 partes y 3 partes en donde puede haber algún tipo de error. There is the person who's sending the message. Está la persona que está enviando el mensaje. Then there's the message itself. Luego está el mensaje por sí mismo. And then there's the receiver of the message. Y luego está el receptor del mensaje. And we constantly have to ask ourselves, who will be receiving my message? Y constantemente debemos estar preguntándonos a nosotros mismos, ¿quién está recibiendo mi mensaje?
how might they misunderstand my message? ¿Cómo puede ser una manera en que ellos puedan malinterpretar mi mensaje? And we need, as a communicator, to listen, listen, listen. Y como comunicadores tenemos que aprender y estar atentos a escuchar, escuchar y escuchar. Just 2 weeks ago, I discovered a new concept. Hace solo 2 semanas descubrí un nuevo concepto. Sacrificial listening. Escucha sacrificial. And one of our roles as professors, and I'm interested in what the students think, but we need to be communicating to our students our own convictions. What's important? What's our view of the world? Y nosotros, esto lo voy a decir y me interesaría saber qué piensan los estudiantes, pero la manera en que nosotros les explicamos el mundo, cómo nosotros como catedráticos entendemos el mundo, nuestra visión del mundo. And then we have to model the highest character. We have to be fair. We have to be loving. We have to be kind. Y luego tenemos que modelarles el más alto estándar de carácter, de justicia. Nosotros debemos de ser esos modelos para los estudiantes. And last, we are also part of a community. God made us for relationship. And for you to have any success in life, however you define that, you will have to do it as part of a community. Y Dios, por último, nos diseñó para estar en comunidad, para vivir como en una comunidad. Entonces también tenemos que saber nosotros cómo nosotros nos desarrollamos en esta comunidad, cómo yo puedo ser parte de esta comunidad. So you may be the head of the chief officer of your business, but you need a network of relationships. Y tú puedes ser, por ejemplo, el gerente de una corporación, pero debes saber cómo conectarte con toda la comunidad que tienes alrededor. Próxima. All righty. I would love to any questions. If you've got a different viewpoint, you have something you want to add, now is a good time to do it. I finished in 30 minutes, almost exactly. Muy bien. Y me encantaría escuchar qué es lo que ustedes piensan, si tienen otro punto de vista, algo diferente o algo que quieran aportar. Me encantaría poderlos escuchar, entonces pueden hacer sus comentarios y vamos a estarlos leyendo. And either students or professors, I'm still learning how to be a teacher. So you have advice for me? Puede ser de profesores o estudiantes. Yo todavía sigo en el proceso de aprendizaje, así que si tienen algún consejo también. We have a question here. How can we, Mr. Bishop, how can we motivate the students to study beyond what's being taught in class? Let me tell you what I did. Many professors will give the multiple choice examinations. I didn't do that. Les voy a contar, la pregunta la voy a leer en español para también los que nos están escuchando. La pregunta es cómo motivar a los estudiantes a estudiar más allá de lo que les imparten en clase. Y el doctor Philip dice que algo que él no hacía era hacer preguntas en exámenes, por ejemplo, preguntas múltiples, de opción múltiple. I gave my students essay questions they had to write out because in real life, you're an expert in your field. People don't come up and say, is it A, B, C, or D? They come up and ask you for a short essay.
Yo lo que hacía era darles preguntas para que contestaran con análisis, porque en la vida real tú eres un experto en tu tema y la gente cuando te viene a preguntar y a hacer preguntas, no te pregunta, ¿será que es A, B o C? La gente quiere una respuesta corta de lo que tú puedes explicar acerca de ese tema. And with these essay questions, I would ask application, analysis, evaluation, creation. I would hit those high points of Bloom's taxonomy. And Y so con estas, I was making them think, making them study outside. Y con estas preguntas, lo que yo hacía es que también les pedía que explicaran un poco de la aplicación para llevarlos a ese nivel de pensamiento como lo vimos en la taxonomía de Bloom. Ese pensamiento de aplicar, de analizar, de evaluar y de crear. In any class of students, there are 3 kinds of students in the class. En cualquier clase donde hay estudiantes, hay 3 tipos de estudiantes. The very best students are going to learn even if you don't do a very good job of teaching. Los mejores estudiantes van a aprender aunque tu habilidad de enseñanza no sea tan buena. The lowest group of students, even the best teacher in the world is not going to succeed. Los estudiantes más bajos, aunque el profesor más excelente del mundo les esté dando la clase, no van a lograrlo. The ones I'm teaching to are the ones in the middle, the ones who don't know which group they belong to. And I'm trying to get many of those students in the middle to say, I'm in that upper group. Y yo le estoy dando clase a estos que están en el grupo de en medio, que aún no saben a qué grupo pertenecen. Y lo que yo quiero es que ellos empiecen a pensar que pertenecen al grupo más arriba, al grupo más alto. And sometimes you can, probably the biggest reward I get in teaching is I see a student who's kind of disinterested, kind of bored, and then one day they've realized, yes, this is useful. Yes, this can be enjoyable. Yes, I can learn. Yes, I can be in that top group. Y una de mis satisfacciones como catedrático es cuando hay un estudiante que quizá es aquel estudiante que no está tan interesado, no se ve muy motivado y un día entiende algo y dice, wow, o sea, esto sí es importante, esto sí me va a servir y se ve como estudiante que puede pertenecer a esos estudiantes de un nivel más arriba. ¿Preguntas? Tenemos otra pregunta, la voy a leer en español, de Roberto Recinos. Dice, ¿cómo se podría conectar las emociones y el conocimiento por medio de una clase virtual? Ya que es difícil saber si el conocimiento está llegando a los alumnos. Okay, Mr. Bishop, how can we connect emotion and knowledge through a virtual class? Since it's difficult to actually know if the knowledge is getting through to the students. Estoy de acuerdo. That online to me is very, very hard. Estoy de acuerdo. En la enseñanza en línea virtual es muy, muy difícil para mí. I want them to have their video on so I can see them. Primero quiero que tengan su video puesto para que yo los pueda ver. And I'm going to have to plan even more. How can I get them emotional? How can I get them excited about something? Y voy a tener que prepararme más para poder estar más claro de cómo los voy a enganchar, cómo los voy a motivar, cómo voy a provocar esas emociones. Let me give you one quick example. Te voy a dar un ejemplo rápido. I challenge my students for American football to
Sorry. I challenge my students for American football to be able to predict who would be successful. Well, you could do the same thing with football, with world football, and challenge your students. How can you predict who's going to have a successful career? That's an interesting problem for many students in my field of sports. Por ejemplo, yo le puedo decir a retar a los estudiantes en mi ámbito, por ejemplo, de deporte. Yo les pregunto y los reto y les digo quién puede predecir que cierto jugador, en este caso de fútbol americano, va a llegar realmente a desarrollarse como un profesional en esa área. Eso sería un ejemplo desde mi área de deporte. Retar al estudiante a predecir, a poder conocer, ver más allá y poder dar un resultado. Creating competition. If you can divide your class into little groups, they can meet on StreamYard or Zoom or FaceTime or something and have a competition. And someone besides you will be the judge of the competition, but you might can create some emotion, some competition emotion there. Si puedes generar, por ejemplo, una competencia interna, si puedes hacer grupos, depende de la plataforma que se esté utilizando, Zoom, StreamYard, y puedes crear grupos y no ser tú el juez del grupo, sino otra persona puede ser el juez y crear esta emoción en la competencia. Eso genera ciertas emociones que pueden prepararlos para el aprendizaje. But we're back to one of our points. You need to be asking that question to some of your colleagues. I retired before COVID. You need to ask your friends, your other teachers, how are they connecting with students through virtual teaching? Y yo creo que, Mr. Bishop, can I add there what you talked about community before? Okay. Yo creo que esa pregunta que tú hiciste puedes hacerla también a tus catedráticos que también están dando clase, a tus colegas. Yo me retiré previo a la pandemia del COVID, por ejemplo, pero tú puedes preguntarle a estos otros catedráticos qué hacen ellos para motivar. Y yo le preguntaba de permiso de explicar la parte que él hablaba del network, de la comunidad, porque también con otros docentes que están en la misma práctica puedes ayudarte en este sentido. And so, younger professors can help older professors, and older professors can help younger professors. And so you could really get some help with each other because we see the world slightly differently. Y puedes apoyarte también, catedráticos jóvenes pueden apoyarse en catedráticos con más experiencia, más adultos, más grandes, y también los profesores catedráticos adultos grandes pueden comunicarse y pedir también apoyo a los catedráticos más jóvenes, porque ambos van a tener una visión diferente de lo que están afrontando. And we're just about out of time, but I want to take one more time to say the professors here are doing a very important job for the country of Guatemala. Y estamos por terminar, pero quiero tomarme un tiempo para decir que los profesores están tomando un gran reto y están haciendo una gran labor para enseñar a través de este sistema en Guatemala. The professors, you're teaching the leaders of industry, the leaders of government, leaders in other parts of the world. So investing in students is a very good investment. Así que a los catedráticos, ustedes están dándole clase a los futuros líderes de empresas, a los futuros líderes de países. Entonces, el invertirse en esto que están haciendo es una de las mejores inversiones que pueden hacer. So Dean Franco is going to be coming on in just a minute, but I want to leave you with one last thought. Every student, every professor, every dean is an eternal being. So we ought to be investing for eternity. Thank you for your time. Licenciado Franco va a estar entrando con nosotros en unos minutitos y yo quisiera dejarles con este último pensamiento. A todos los estudiantes, a los catedráticos, a los decanos, todos somos seres eternos y entonces debemos también preocuparnos por hacer esa inversión como seres eternos a la eternidad.
Muchas gracias por todo. Bien, gracias, muchas gracias, doctor Bishop. Realmente mis comentarios se van a quedar cortos en relación a todo el gran aprendizaje que nos ha dado a partir de su experiencia. Yo realmente lo quiero tomar como tips, como grandes tips de una persona que ha tenido la experiencia de un recorrido en la docencia que nos puede decir claramente cómo debemos enseñar. El título de la pedagogía, el arte de enseñar, creo que está muy bien puesto en el sentido de que esos 7 aspectos prácticos que usted desarrolló realmente pueden ser una gran guía para todo docente. Raquel le va a traducir, perdón. It's okay. Mr. Bishop, Lick Franco is saying that his comments or whatever he can say about today's speech that you gave are going to be very short compared to everything that you've thought with throughout your experience as a professor. And that he's going to take this, and we're going to take this as tips, because the title of the presentation, Pedagogy, the Art of Teaching, is actually, from your perspective of experience, of expertise, is going to be very, very useful for what's coming up for us next. So he's taking this as very important tips that we can carry on as students and as professors. Una situación que cuando él estaba exponiendo me estaba recordando es que precisamente yo he preparado y tengo preparada una charla que he dado en varias conferencias en varios lugares que se llama ¿Cómo lograr aprendizajes efectivos en los estudiantes? Creo que ahora voy a poder enriquecerla mucho más con la plática de hoy. He's saying that he's been preparing, and he has prepared this teaching for students that's called How to Achieve Effective Learning Through Them. So he's saying that many of the tips that you gave, he's going to be able to take them into that and have them as part of his own teaching. Creo que cuando empiezo a ver cada uno de los 7 aspectos, cuando se habla del aspecto número 1, el de ser creativo, que tiene que investigar el docente, que tiene que preparar su clase. Perdón. He's saying that when I start seeing the 7 aspects that you were mentioning, and that the professor has to be, for example, on the first one, the professor has to be creative. Siempre he manifestado que no se puede concebir un profesor, un docente, que no prepare su clase. And I've always stated that you can't conceive a professor, a teacher, that does not prepare for his class. Y esto de preparar la clase significa que yo como docente tengo que tener una variedad de técnicas y estrategias de enseñanza que realmente me permitan hacer de mi clase una clase variada en función de los aprendizajes que voy a trasladar. And when I talk about a teacher being prepared, what I mean is that the professor must have techniques and diverse teaching strategies to make the class varied enough for students. Y otro aspecto interesante y que está muy, pero muy de moda, tanto en la educación virtual como en la educación presencial, es la retroalimentación.
Y la retroalimentación no es más que lo que decía el doctor Bishop, de estar preguntando constantemente al estudiante. And another interesting aspect nowadays, both in real life and online teaching, is the aspect of feedback that you were mentioning about doing and making questions to students. La clave está en cómo preguntar y qué pregunto. The key is in what we ask and how we ask. Porque algunos autores dicen que el corazón del proceso educativo es precisamente el reforzamiento o la retroalimentación permanente en los estudiantes. Es la mejor estrategia de aprendizaje que puede haber. And because some authors believe that the heart of the teaching process is actually this process of feedback and how the student will understand it best when he is learning. Me gustó mucho que alguien preguntara sobre el tema de las emociones, porque este tema de las emociones, que es otro aspecto muy importante, va vinculado a uno de los principios constructivistas de la educación. Okay. I really enjoyed and I really liked that somebody asked the question related to emotions and teaching, because this is another important aspect and it's connected to one of the aspects of constructivism nowadays. Este principio dice que todo proceso educativo tiene un alto componente afectivo. And this principle says that every teaching and every learning process has an emotional component to it. Nadie va a aprender de la persona que no le cae bien, que no le simpatiza. And it says that no one, absolutely no one, is going to learn from a person that he doesn't like. Por eso es importante la empatía, que el profesor me caiga bien, pero que también el estudiante me caiga bien. Y que eso vamos a ir creando un ambiente que yo le llamo la pedagogía del amor. And that's why empathy is so important. Teacher towards student and student toward teacher, because that's what I call the, perdón, licenciado Franco, eso es lo que usted llama pedagogía del amor. That's what he calls pedagogy of love. Otro elemento que me llamó la atención de los aspectos mencionados es el de la autorreflexión de la práctica docente. Yo soy un docente que constantemente promuevo que debemos reflexionar todos los días, después de cada clase que yo imparto, la manera en que impartí la clase, la manera en que di la clase, la manera en que si quedé satisfecho conmigo mismo sobre la forma en que yo enseñé y si estoy seguro que mis estudiantes aprendieron. And another element that was mentioned that I really enjoyed was the fact of the self-reflection of the professor, because we should, this is what he's saying, that every time he finishes a class, he reflects after this class and he thinks about the way he taught the class and if he's actually satisfied with himself and if he's sure that the student actually learned something in that class. Creo que la reflexión permanente me va a permitir mejorar cada día mi docencia. And I think that the permanent reflection is going to allow me also the permanent way of teaching better. Gracias por todo, doctor Bishop.
Thank you for everything, Dr. Bishop. Realmente, como lo he dicho, son tips para todo aquel que quiere ser un buen docente y que quiera realmente estar preocupado porque sus estudiantes aprendan, porque no debemos olvidar que la finalidad de todo proceso educativo es que el estudiante aprenda, no que yo enseñe. Yo puedo enseñar bien o mal, pero el objetivo o la finalidad última es que el estudiante aprenda. And thank you very much, as I said, for these tips, because I consider that every learning process, the most important thing is that the student learns, not that the teacher teaches. Thank you very much. Gracias. Thank you very much. Bueno, muchas gracias.